Bienvenidos a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos una vez mu SAQU, listos para descubrir los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, y que por supuesto, nos ha mantenido al borde de nuestros asientos. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Su copyright, hace tiempo que no los veamos juntos en pantalla, pero la llama de la esperanza, o muévese bien, la llama de la especulación superíndice 3N, nunca se ha extinguido, ¿verdad? Y es que después copyright ese de aún más menos os de rumores, de idas y venidas, de silencios que gritan ese que mil palabras, parece que Demet y Can, por fin, han decidido romper su silencio. Sus palabras, mis queridos amigos, han impactado a todos. Y nosotros, como buenos chismosos que somos, vamos a analizarlas, a diseccionarlas y a compartirlas con ustedes, para que no se pierdan ni un solo detalle de esta explosiva revelación superíndice 3N. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de secretos y confesiones, quiero pedirles, como siempre, que le den un buen like a este vídeo si les gusta el chismecito jugoso, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho porque aquí siempre encontraru en lo último y lo mejor del mundo del espectáculo, y por supuesto, que activen la campanita para que no se pierdan ni una sola notificación superíndice 3N. Ahora vamos al grano. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas historias que te atrapan desde el principio. Dos superíndice 3 venes actores, guapos, talentosos y con una química innegable en pantalla. Su romance en la exitosa serie Erkenci Quay traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un romance real, un sueño más menos o hecho realidad para sus fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Rumores de celos, de incompatibilidad, de agendas apretadas empezaron a circular, y la relación superíndice 3N, que parecua tan su superíndice 3 lida, se resquebrajó superíndice 3. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que se negaban a creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Desde entonces, tanto Demet como Can han seguido sus caminos por separado. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, un matrimonio que, lamentablemente, también copyright N llegó superíndice 3 a su fin hace unos meses. Can, por su parte, ha continuado su carrera en Italia, protagonizando series y películas que le han valido el reconocimiento internacional. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, la sombra de su romance siempre ha estado presente. Los fans nunca han dejado de especular sobre una posible reconciliación superíndice 3N, alimentando la esperanza con cada interacción superíndice 3N en redes sociales, con cada me gusta o comentario. Incluso mis chismosos favoritos analizan el tipo de emojis que utilizan. Están a otro nivel. Y ahora, después copyright ese de tanto tiempo, llega la bomba. Demet y Can han hablado. Han roto su silencio. Y sus palabras, como les dije al principio, han impactado a todos. ¿QU Copyright fue lo que dijeron exactamente? Pues bien, empecemos por Demet. En una entrevista reciente para una revista turca, la actriz fue preguntada directamente por su relación superíndice 3N con Can. Y su respuesta, mis amigos, fue de lo reveladora. Demet, con una sonrisa nostálgica en el rostro, dijo lo siguiente: Can y yo compartimos algo muy especial. Fue una etapa muy bonita de nuestras vidas, un momento en el que ambos vamos creciendo, tanto personal como profesionalmente. Lo que sentimos fue real, muy real. Y aunque las cosas no funcionaron como esperábamos, siempre le guardaron copyright un cariño más menos o muy especial. Hasta aquí, todo bien, ¿verdad? Palabras amables, respetuosas, que no revelan mucho pero que tampoco cierran la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N. Pero lo que vino después copyright ese fue lo que realmente impactó superíndice 3 a todos. Demet continuó superíndice 3 diciendo: con el tiempo, hemos aprendido a madurar y a ver las cosas desde otra perspectiva. Nos hemos dado cuenta de que el amor no lo es todo, que también copyright N es importante la amistad, el respeto y la admiración superíndice 3N mutua. Y creo que en ese sentido Can y yo hemos logrado construir una relación superíndice 3N muy bonita, basada en el cariño más menos o y el apoyo incondicional. ¡Boom! ¿Lo ven? Tú.
Demet no solo reconoce que hubo amor entre ellos, sino que también Copyright N insinúa que a pesar de la ruptura, han logrado mantener una relación superíndice 3N de amistad y respeto. Esto, mis queridos amigos, es oro puro. Oro puro y destellos de esperanza para los fans que aún suspiran por verlos juntos. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Demet también Copyright N fue preguntada sobre la posibilidad de volver a trabajar con Khan en el futuro. Y su respuesta fue aún es sorprendente. Nunca digas nunca, dijo Demet con una sonrisa púcara. Khan es un gran actor y un gran profesional. Y si se diera la oportunidad de volver a trabajar juntos, creo que sería algo muy bonito para ambos. Sería una forma de demostrar que hemos superado nuestras diferencias y que podemos seguir creando magia juntos. Madre mía. Demet no solo no descarta una reconciliación superíndice 3N amorosa, sino que también Copyright N abre la puerta a un posible reencuentro profesional. Esto es demasiado para mi corazón superíndice 3N. Mi corazón superíndice 3N de chismoso profesional casi explota. Y no solo el mío, sino el de miles de fans que han estado esperando estas palabras durante años. Ahora bien, vamos a ver Copyright, dijo Khan. ¿Estuvo a la altura de las circunstancias? ¿Confirmó superíndice 3 o desmintió superíndice 3 las palabras de Demet? Aquí es donde la trama se pone aún más interesante. Khan, por su parte, también Copyright N fue entrevistado recientemente por un medio italiano. Y aunque no fue tan explícito como Demet, sus palabras también Copyright N dejaron entrever que algo especial sigue existiendo entre ellos. Y recuerden, mis chismosos, que Khan es un hombre de pocas palabras, así que cualquier pequeña señal cuenta. Demet es una persona muy importante en mi vida, dijo Khan con seriedad. Compartimos momentos inolvidables y aprendo mucho de ella. Siempre la recordaré Copyright con cariño más menos o y gratitud. Unas palabras correctas, pero que no revelan mucho. Sin embargo, Khan también Copyright N hizo una declaración superíndice 3N que llamó superíndice 3 mucho la atención superíndice 3N. Aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación, mis queridos amigos. La vida te da muchas vueltas, dijo Khan con una sonrisa enigmática. A veces las cosas no salen como uno espera. Pero eso no significa que debamos cerrarnos a nuevas oportunidades. Copyright N sabe lo que el futuro nos depara. Aju. Auestu otra vez. Khan también Copyright N deja la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3N. No lo dice abiertamente, pero lo insinúa con todas sus fuerzas. Es como un código secreto que solo los verdaderos fans pueden descifrar. Y nosotros somos expertos en descifrar códigos, ¿verdad? Y por si esto fuera poco, Khan también Copyright N fue preguntado sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet. Y su respuesta fue aún es intrigante. Prepárense para la explosión final. Demet es una actriz muy talentosa, dijo Khan. Siempre he admirado su trabajo y me encantaría volver a compartir un proyecto con ella. Creo que juntos podemos crear algo realmente especial. Bingo. Khan también Copyright N estoy dispuesto a volver a trabajar con Demet. Esto es una seu más menos al, mis queridos amigos, una seu más menos al de que algo grande estuvo a punto de suceder. Es como si el universo estuviera conspirando para volver a unirlos. ¿Pero Copyright significa todo esto? ¿Estamos ante una inminente reconciliación superíndice 3N amorosa? ¿O simplemente se trata de una amistad sincera y un deseo de volver a trabajar juntos? Esa es la pregunta del millón, mis chismosos. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá un Copyright depara el futuro para Demet y Khan. Pero lo que es cierto es que sus palabras han encendido la llama de la esperanza entre sus fans, que más menos han con volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y esa llama, mis amigos, es poderosa. Y nosotros, como buenos chismosos que somos, estaremos a para conturselo todo. Asu que no se despeguen de nuestro canal, porque seguiremos de cerca cada movimiento de Demet y Khan, para mantenerlos informados de todas las novedades. Vamos a ser sus espías personales, mis chismosos. Pero profundicemos un poco más en los entresijos de esta historia. Porque aquí hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Recordemos que la relación entre Demet y Khan no fue un camino de rosas.
Hubo rumores de celos, de discusiones acaloradas, de diferencias irreconciliables. Algunos incluso llegaron a decir que su relación era más un truco publicitario que un amor verdadero. Pero nosotros no vamos a creer en esos rumores, ¿verdad? Nosotros somos más de creer en el amor verdadero. Sin embargo, es innegable que la presión mediática y la fama repentina pudieron haber afectado su relación. Ambos eran jóvenes y estaban lidiando con una fama abrumadora. Quizás no estaban preparados para manejar la intensidad de su relación bajo la lupa pública. Además, sus carreras profesionales tomaron rumbos diferentes. Demet se quedó en Turquía, protagonizando exitosas series y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. Can, por su parte, decidió probar suerte en Italia, donde también ha logrado un gran éxito. La distancia física y las agendas apretadas también pudieron haber contribuido a su separación. Es difícil mantener una relación cuando ambos están constantemente viajando y trabajando en diferentes países. Pero a pesar de todos estos obstáculos, el amor entre Demet y Can nunca se desvaneció por completo. Siempre hubo un hilo invisible que los conectaba. Y ahora, después de años de silencio, ese hilo parece estar tensándose de nuevo. ¿Será que el tiempo lo cura todo? ¿Será que la madurez les ha permitido ver las cosas desde otra perspectiva? ¿Será que el destino los está volviendo a juntar? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir especulando, analizando cada una de sus palabras y alimentando la esperanza de sus fans. Porque de eso se trata el chisme, mis queridos amigos. Y hablando de fans, no podemos olvidarnos de ellos. Los fans de Demet y Can son una legión, un ejército de personas apasionadas que han estado esperando este momento durante años. Han creado grupos de fans en redes sociales, han organizado eventos, han escrito fanfics y han hecho todo lo posible para mantener viva la llama de su amor. Para ellos, la posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can es como un sueño hecho realidad. Es la confirmación de que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Pero también es importante ser realistas. No podemos dejarnos llevar por la ilusión y creer que una reconciliación es inminente. Demet y Can son personas adultas que tienen sus propias vidas y sus propias decisiones. Quizás solo sean amigos, quizás solo quieran volver a trabajar juntos, quizás no pase nada. Pero incluso si no hay una reconciliación amorosa, el hecho de que hayan roto su silencio y hayan hablado sobre su relación es algo positivo. Es una muestra de madurez, de respeto y de cariño mutuo. Es una forma de cerrar un capítulo de sus vidas y de seguir adelante. Y nosotros, como buenos chismosos, vamos a estar aquí para presenciarlo todo. Vamos a seguir informándoles de todas las novedades, vamos a seguir analizando sus palabras y vamos a seguir alimentando la esperanza de sus fans. Porque al final, de eso se trata nuestro trabajo. De entretenerlos, de informarles y de hacerlos soñar. En resumen, Demet y Can han roto su silencio y han hablado sobre su relación. Sus palabras han impactado a todos, dejando entrever que, a pesar de la ruptura, siguen sintiendo cariño y respeto el uno por el otro. Ambos han dejado la puerta abierta a una posible reconciliación y han expresado su deseo de volver a trabajar juntos. El futuro es incierto, pero la esperanza está viva. Y nosotros, sus chismosos favoritos, estamos aquí para vivirlo con ustedes. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta traerles este tipo de chismes jugosos. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? Quiero saber sus opiniones. Y no se corten, mis chismosos. Quiero leer sus teorías más locas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán lo último y lo mejor del mundo del espectáculo. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante. Adiós. Y no olviden, la vida es un chisme constante.